La historia del anillo se desarrolla desde la segunda edad del Sol y durante el final de la tercera edad de la Tierra Media. Es cuando se dan los acontecimientos que vemos en las películas, en los que podemos observar como un grupo de tranquilos y apacibles hobbits tienen que salir de su país para destruir el anillo único, que provocará que el señor oscuro Sauron, el Maya, se lance a la conquista de los pueblos libres, disputándose el control de la Tierra Media y la posesión del anillo único con el que podría volver a traer al mundo una segunda oscuridad. Si bien esta guerra se libraría cronológicamente entre los años 3018 y 3019 de la tercera edad, las hostilidades comenzarían mucho antes, y de esto es de lo que os voy a hablar durante el día de hoy, por lo que os voy a narrar el contexto que no vimos en las películas. Vamos a ver por tanto sucesos que pasaron algunos años antes y otros que se producen al mismo tiempo durante la guerra. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago de esta y otras sagas literarias. Además te invito a opinar en la caja de comentarios sobre mi narración de estos hechos, y me voy a basar exclusivamente en la información oficial de la trilogía de libros, así como otros textos canon como son los cuentos inconclusos de la Tierra Media y el apéndice del Retorno del Rey, donde se narran la cuenta de los años y los sucesos de la tercera edad que son objetivo de este análisis. Tras la derrota de Sauron que vimos en el prólogo de la Comunidad del Anillo, el Señor Oscuro desaparecería del mundo al final de la segunda edad, pero reaparecería entre los años 2850 y 2941 en los hechos que vimos narrados en El Hobbit, donde se produciría por cierto la batalla de los 5 ejércitos, momento en el que Sauron sería expulsado de la fortaleza de Dol Guldur. Pero sería una retirada fingida, ya que en realidad Sauron se escondería en el este, reuniendo los anillos de poder de los hombres y de los enanos y buscando noticias sobre el anillo único y también sobre el paradero del heredero de Isildur, al que vería como una gran amenaza. En estos años se producirían varios acontecimientos, ya que a partir del 2942 Bilbo Bolsón regresaría a la comarca, al mismo tiempo que Sauron construiría Barad-dûr y fortalecería a sus tropas en Mordor. Por otra parte, Gollum abandonaría las montañas nubladas en busca de Bilbo. Mientras tanto, en Rohan nacería el futuro rey Theoden, y en Rivendell el medio elfo Elrond le revelaría a Aragorn su verdadera identidad y linaje, entregándole los fragmentos de la espada Narsil. Este además conocería a Arwen y se enamoraría de ella. El Concilio Blanco que vimos en El Hobbit se reuniría una última vez para tratar el tema de los anillos, y Saruman les mentiría a todos diciendo que había descubierto indicios de que el anillo único había sido arrastrado por las aguas del río Anduin hacia el mar, perdido para siempre. Por lo que el concilio se despreocuparía de este asunto y el mago se instalaría en Isengard para tramar sus planes, sintiendo celos de Gandalf, cuya rivalidad por su parte se tornó pronto en envidia y en odio. Saruman era consciente de que el mago gris tenía mayor influencia entre las razas de la Tierra Media, y en secreto también le tenía miedo, dado que Gandalf a menudo ocultaba sus poderes. Pero, más que por sus palabras, temía Gandalf por su silencio, pues, aunque presentía que el mago gris tenía sospechas sobre él, no era consciente del todo de cuán certeras eran sus conjeturas. Por lo que en secreto Saruman le espiaría, al principio más como una afición, pero pronto descubrió su interés por la comarca, y no tardaría en colocar espías en la aldea de Bree. No mucho después, el Monte del Destino estallaría nuevamente, y durante esta época Gandalf y Aragorn entablarían una fuerte amistad, mientras el Montaraz comenzaría sus legendarios viajes en el año 2956, entrando al servicio de los señores de Rohan y de Gondor, consiguiendo grandes proezas bajo diferentes seudónimos, y jamás revelaría su verdadera identidad. Aunque durante su estancia en Gondor coincidiría con Denethor, hijo del senescal Ecthelion, que desconfiaría de él. Algunos años después nacería Frodo Bolsón, concretamente en el año 2968, y 10 años más tarde vendrían al mundo los hijos de Denethor, Boromir y Faramir, que serían muy importantes en la Guerra del Anillo.
El siguiente acontecimiento se produce en el año 3000, cuando la sombra de Mordor se propagaría y Saruman examinaría la Palantir de Orthanc, siendo atrapado por Sauron, y comenzaría a tramar junto a él, pero solo a su propio beneficio, pues Saruman codiciaba el Anillo Único y planeaba traicionar a Sauron. Al año siguiente, Bilbo abandonaría la comarca y las sospechas de Gandalf sobre el anillo se agravarían, pidiéndole a los Montaraces que doblaran la guardia alrededor de la comarca. Gandalf y Aragorn buscarían entonces a la criatura Gollum durante 8 largos años, registrando los valles del Anduin, el Bosque Negro y casi llegando hasta las fronteras de Mordor. Pero había una razón por la que no pudieron encontrarlo, ya que Gollum estaba atrapado en Mordor. Aunque lo dejarían escapar de allí con un maligno propósito, y finalmente Aragorn lo encontraría en la Ciénaga de los Muertos, llevándolo consigo al reino de Thranduil en el Bosque Negro para ser interrogado por Gandalf, que visitaría después Minas Tirith y encontraría un pergamino escrito del puño de Isildur, dándose cuenta de cómo podía reconocer el Anillo Único. Luego de esto comienzan los llamados Grandes Años de la Guerra, por lo que voy a resumir lo que vimos en la película, ya que Gandalf llega a la comarca y verifica que el anillo de Bilbo es el Anillo Único, ordenándole a Frodo alejarse de la comarca y prometiéndole reunirse con él en la aldea de Bree más adelante, mientras el mago iría a Isengard a pedirle consejo a Saruman, siendo hecho prisionero allí al mismo tiempo que Gollum conseguía escapar del reino del Bosque Negro. Pero Gollum sería perseguido tanto por los elfos como por servidores del enemigo. Huyendo de ellos, se refugiaría. Quedó atrapado allí al no poder salir por la puerta del oeste, que solo era de entrada. En tanto, Boromir comenzaría su largo viaje buscando Rivendell, partiendo de Minas Tirith. Durante el mes siguiente, Gandalf escaparía de su cautiverio, al mismo tiempo que los jinetes negros cruzarían de nuevo el río Anduin, y Sauron le daría carta blanca para acampar a sus anchas por la Tierra Media en busca del Anillo Único, desatando el caos a su paso. Gandalf conseguiría llegar exhausto a Edoras, donde sería recibido con frialdad por Theoden, que le ordenaría partir y que tomase el caballo que quisiera con tal de verle lejos, pues siempre solía ser portador de malas noticias, y Gandalf elegiría domar a Sombra Gris, uno de los Mearas, que eran una raza especial de caballos que descendían del legendario caballo Feralof, cuyo jinete fue el primer rey de Rohan, Eorl el Joven. Gandalf perseguiría a Sombra Gris y con gran esfuerzo conseguiría alcanzarlo y domarlo, sabedor de que era el caballo más rápido de la Tierra Media, ante el enfado y descontento de Theoden. Mientras tanto, los Nazgûl llegarían al vado de Sarn, una región al sudeste de la comarca, siendo este uno de los pasos vigilados por los Montaraces, que al ver a los jinetes negros se verían obligados a huir, al no ser rival para ellos. Tras esto, 4 Nazgûl entrarían en la comarca, mientras otros se quedarían en los alrededores patrullando, e incluso sabemos que uno de estos penetraría en Hobbiton la misma noche en la que Frodo abandonó Bolsón Cerrado. Apenas unas horas después, Gandalf saldría de Rohan a toda prisa y Frodo llegaría al Bosque Viejo, encontrándose con Tom Bombadil, un extraño personaje que es omitido en las películas, un ser capaz de resistir la tentación del Anillo Único y que no parecía haberse afectado por sus poderes. Y tras pasar 2 noches con él, Frodo y los demás se encaminarían a Bree, que pronto sería invadida por los jinetes, y los hobbits saldrían de la aldea con la ayuda de Aragorn durante las primeras horas de ese día. Finalmente Gandalf llegaría esa noche y estaría muy preocupado por las noticias de la incursión de los Nazgûl, pero con el consuelo de saber que los medianos habían partido con trancos, internándose en las tierras salvajes en busca de huir del enemigo. Gandalf le seguiría los pasos, aunque sin saberlo lograría adelantarlos, pasando una noche en la cima de los vientos, y sería atacado por los Nazgûl, y Frodo, desde la distancia, vería como la cima resplandecía con una intensa luz, dado que Gandalf desataría parte de su poder para rechazar de allí a las fuerzas tenebrosas, una exhibición de sus verdaderos poderes que veríamos, por cierto, más adelante en el retorno del rey para salvar a Faramir. 3 días después el grupo llegaría a la cima de los vientos y serían nuevamente emboscados, esta vez teniendo más éxito los Nazgûl e hiriendo a Frodo con una hoja de Morgul.
Mientras tanto, ante todo este revuelo, Elrond de Rivendell enviaría a uno de los elfos más poderosos y legendarios de toda la Tierra Media a buscarlo. Os estoy hablando de Glorfindel, capitán de Gondolin, del clan de los Noldor de la Primera Edad, que en el pasado lucharía contra el primer señor oscuro Morgoth e incluso conseguiría asesinar a un Balrog en un épico enfrentamiento. Y este personaje se omite en la película de la Comunidad del Anillo, siendo sustituido por Arwen durante su rescate heroico a Frodo. Ambos huirían a través del vado del Bruinen, convocando Elrond la crecida que arrasaría con los jinetes negros, y ya con Gandalf en Rivendell esperarían unos días a que Frodo se despertara para convocar un importante concilio en el que se decidiría el destino del Anillo Único y el devenir de la guerra en los próximos meses, en la que, por desgracia, todos los pueblos libres de la Tierra Media se verían involucrados, dado que Sauron les estaba hostigando a todos por igual, a Gondor desde Mordor, y a los elfos, hombres y enanos desde su fortaleza de Dol Guldur. Hemos visto unas diferencias notables respecto a la adaptación cinematográfica, ya que luego se produciría esta reunión en la que se decidiría llevar el anillo a Mordor. Si bien la Comunidad del Anillo no se formaría sobre la marcha, como vimos en la película, que parece salir al día siguiente del concilio. Y esto realmente no fue así, ya que tardarían 2 meses de preparativos para ir al sur. Por tanto, para asegurar esta travesía sigilosa, se decidiría enviar a un pequeño grupo de 9 caminantes que se opondrían a los 9 Nazgûl. Y Elrond enviaría elfos para rastrear todas las tierras circundantes al valle de Imladris, al norte y al este, hacia los páramos de Ezen, los lindes del Bosque Negro y finalmente al sur, ya que enviaría a varios servidores, incluso a Lothlórien, para avisar del concilio y que el anillo había sido finalmente encontrado. No parecía haber rastro de los jinetes negros y, aunque el invierno se acercaba, la compañía decidió partir, optando por atravesar primero el paso de Caradhras y luego desviándose hacia la antigua Eregion y finalmente a Moria, donde encontrarían el mayor horror que escondía las entrañas de la tierra. Ambos contendientes continuarían con su batalla. El agua había apagado el fuego del Balrog, pero no su furia y tampoco su fuerza, y aunque Gandalf lo doblegó con la espada de Gondolin, el Balrog huiría por unos pasadizos oscuros no construidos por la mano de ningún hombre o enano. El mago lo seguiría ya que sabía que la criatura conocía bien estos caminos y que al seguirle era su única posibilidad de salir. Finalmente ambos llegarían a la escalera interminable, una larga escalinata construida por el rey enano Durin I, hasta llegar a la cima de Sirac Sigil. Se produciría la batalla en la que ambos contendientes lucharon hasta la extenuación, y aunque el Balrog recuperó su llama y quemó al mago, él lo heriría con su espada. Ambos lucharían durante 5 días terribles, hasta que Gandalf saldría victorioso, esparciendo sus restos por la ladera de la montaña, pero el mago llegaría a su límite y su cuerpo quedaría tendido sin vida, pero este no sería el final de Mithrandir. Su espíritu viajaría más allá del mar hasta llegar a las tierras imperecederas, donde es fortalecido y enviado de vuelta a la Tierra Media para continuar su lucha contra Sauron. Siendo encontrado y recogido por Waihir, señor de los vientos, ha sido allí enviado por la dama Galadriel ante la noticia de su supuesta muerte. Una vez llevado a Lothlórien, Gandalf sería vestido de blanco con el atuendo de los más altos, convirtiéndose en Gandalf el Blanco, eligiendo este color porque su destino era reemplazar a Saruman, que se había aliado con Sauron. Poco después, Aragorn, Legolas y Gimli se encontrarían con Gandalf en el bosque de Fangor y viajarían juntos a Edoras para liberar al rey Theoden de la postración a la que Saruman le tenía sometido y para instarlo a tomar las armas y el liderazgo de su pueblo. Esto llevaría al pueblo de Rohan a tomar partido en la Guerra del Anillo. Theoden, que estaba acosado por las fuerzas atacantes de Isengard, enviadas por el mago Istar, traidor Saruman, apodado ahora el Multicolor, que a través de la Palantir de Orthanc había hecho contacto con Sauron y establecido una alianza mortal para los pueblos libres de la Tierra Media. Y mientras el Señor Oscuro preparaba sus huestes para el asedio a Gondor, Saruman quería apoderarse de Rohan para evitar la más que posible ayuda de los jinetes ante el conflicto de Gondor.
Si bien en realidad el mago pretendía traicionar a Sauron más adelante y apoderarse, en caso de ser posible, del Anillo Único, sería derrotado y acorralado en su propia torre más adelante, y Gimli lamentaría que Rohan hubiera estado en medio, ya que le podía convenir que los ejércitos de Saruman y Sauron se enfrentaran entre sí, pero Gandalf aclararía que el ganador solo saldría más reforzado y sin duda para someter a la Tierra Media. Saruman, por tanto, estableció una alianza con los Dunlendinos, que vivían en las Tierras Brunas, y con sus artificios reuniría un poderoso ejército de 10.000 efectivos entre Uruks, orcos y Wargos. Una fuerza capaz de aniquilar de un solo golpe al reino de Rohan, algo que, como dicho anteriormente, dejaría sin aliados poderosos a Gondor, por lo que obtener la victoria era vital para apoderarse poco después de la Tierra Media. Y Gandalf sabía que era vital que el pueblo de Rohan sobreviviera para auxiliar a Gondor, por lo que se montaría en Sombra Gris y recorrería la Marca en busca de refuerzos que pudieran ayudar al rey, que partía a Cuernavilla, la única plaza capaz de resistir al enemigo, y muchos campesinos y supervivientes de las anteriores batallas acudieron al último bastión de Rohan, en la que su pueblo obtendría una victoria sorprendente, ya que intervinieron diversos factores, algunos mágicos y otros puramente estratégicos y defensivos, puesto que la fortaleza, que permitía una excelente defensa combinada con la destreza y bravura de los Rohirrim, además de acciones heroicas puntuales de personajes como Aragorn, Legolas, Gimli y el propio rey y su sobrino Éomer, hicieron posible esta resistencia. La llegada de Gandalf el Blanco y Erkenbrand, mariscal de la Marca occidental del reino, junto con los hombres del Fold de Oeste, también sería importante para dispersar a los enemigos, que huirían con miedo hacia un misterioso bosque que se había aparecido en el valle. Pero esto era una trampa de los Ents, que habían convocado a los Ucornos, unas criaturas mitad árbol, mitad Ent, que eran muy agresivos y que habían sido despertados para combatir a los orcos, por lo que eliminaron a la totalidad del ejército invasor restante. Pero situémonos un poco antes de la historia, ya que el mago Gandalf llegaría a Edoras con Aragorn, Legolas y Gimli un día antes de la batalla para aconsejar al rey Theoden, que había perdido a su hijo en la escaramuza de los vados de Lysel, algo que vemos en la versión extendida de la película. Y aunque en principio el rey se mostró hostil por la influencia de Grima, lengua de serpiente, cuya tarea era debilitar la salud del rey y enturbiar su mente por órdenes de Saruman. Pero Gandalf le haría entrar en razón, y con su presencia y consejo tuvieron un efecto rejuvenecedor en el viejo rey, ya que las arrugas de su cara desaparecieron y pronto el rey volvió a sentir el ardor de la batalla. Y al ver el peligro en el que se encontraba su pueblo, aceptó el consejo del mago y decidió partir hacia los vados con todas las fuerzas posibles, no sin antes expulsar al traidor Grima de Edoras. Esta recuperación sería posible en parte gracias al anillo que portaba Gandalf, llamado Nadia, el anillo de fuego, que le fue entregado por el elfo Círdan de los Puertos Grises, que ya hemos visto en la segunda temporada de Anillos de Poder. Si nos vamos al libro de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, en el capítulo de los Istari, se detalla que el anillo que portaba Gandalf podía reanimar los corazones y darles valor ante un mundo que se ensombrecía. Y es gracias a esto que el rey de Rohan restablecería su espíritu de juventud para proteger a su pueblo, por lo que en el atardecer de ese mismo día el rey se puso al frente de un ejército de 1000 hombres, en compañía de Éomer, a quien había nombrado su heredero. Partirían para acudir al encuentro de las tropas enemigas que tenían acosado el Fold de Oeste, recorriendo un largo camino de 40 leguas, más de 190 kilómetros. Si bien sabemos que los caballos de los jinetes eran rápidos y resistentes, pero era un largo trecho, así que acamparon durante la noche. Y al atardecer del segundo día avistaron a un mensajero que les dijo que las tropas de Erkenbrand, que iban a auxiliar, habían sido derrotadas, por lo que un ejército había partido desde Isengard, y que sus supervivientes habían sido obligados a refugiarse en el abismo de Helm. Sería entonces cuando Gandalf le dijo al rey que no acudiera a los vados, puesto que nada podía hacerse ya allí, que era mejor dirigirse al abismo, donde podrían ofrecer una resistencia asegurada,
y le serviría para reorganizar a sus tropas. Y el rey estuvo de acuerdo, pero Gandalf se despidió de ellos y partió con Sombreví, anunciando su llegada, según la película, con la primera luz del quinto día, que sería cuando se reencontrarían en las puertas del abismo, una decisión que resultaría fundamental más adelante. Theoden y sus tropas llegaron, por tanto, a la fortaleza, que se encontraba en un desfiladero, y a lo lejos se podía vislumbrar dos imponentes torres tan altas que impedían el paso de la luz, y ante ello la puerta de Helm se alzaba como un punto más elevado, rodeada de altos muros de piedra de Cuernavilla, llamada así por los ecos de las trompetas que resonaban desde las torres en los momentos de necesidad, y daba la impresión de que un gran ejército iba a surgir desde su interior. Y mientras los jinetes llegaban al abismo, los exploradores anunciaban cómo orcos montados en lobos se acercaban, rodeando una gran hueste del valle, contemplando atrás con una mirada infinidad de antorchas que los seguían. Entonces la comitiva atravesó la fortaleza y fueron recibidos con gran fervor y con renovadas esperanzas, y con apremio Theoden comenzó a dar instrucciones para defender el abismo, distribuyendo sus tropas a través del muro del bajo y la torre, curando muchos de los caballos en Cuernavilla, y durante la noche las tropas de Saruman llegaron a Cuernavilla y se inició un feroz ataque en el que los orcos se lanzaron hacia la empalizada, siendo sorprendidos por un mar de flechas que les aguardaban en la retaguardia. Fueron pasando las horas y con la llegada de la medianoche los relámpagos iluminaron el cielo, revelando una marea de enemigos que asaltaban con fiereza la empalizada, y los orcos la escalaron e irrumpieron en el foso, acercándose peligrosamente a Cuernavilla. Mientras la lluvia caía, cientos de formas oscuras continuaban asaltando la fortaleza, pero pronto una lluvia de flechas y pedruscos fueron lanzados sobre los orcos y se produjeron numerosas bajas enemigas, provocando la primera retirada, aunque iba a durar poco, ya que pronto se reorganizaron y atacaron con mayor contundencia todavía si cabe, y extramuros las trompetas resonaban, y una gran horda intentó derribar la puerta, pero por cada orco que caía, dos más ocupaban su lugar, y entonces los enemigos utilizaron un gran ariete y las puertas iban cediendo poco a poco. Ante esta situación desesperada, Aragorn y Éomer acompañaron a un grupo de valientes desde el muro bajo y subieron al patio exterior, atacando por sorpresa a los enemigos que portaban el ariete, eliminando a todos ellos. Pero Aragorn se dio cuenta de que la puerta estaba gravemente dañada. Cuando fueron a retirarse, vieron cómo varios orcos que habían fingido estar muertos se levantaban y les sorprendían por la espalda. Y poco faltó para tener una tragedia, pero Gimli apareció de improviso y con un inigualable manejo del hacha decapitó a varios de ellos, haciendo que el resto huyeran atemorizados. Y entonces nuestros héroes se retiraron a Cuernavilla, donde hicieron una maltrecha barricada en la puerta principal que no bastaría para detener a los innumerables enemigos, que podrían infiltrarse a través de una pequeña alcantarilla que pudo ser bloqueada a tiempo gracias a la supervisión de Gimli. Pero Saruman había ideado un dispositivo para penetrar en la fortaleza, y los orcos lo utilizaron para crear una gran explosión, creando un enorme agujero en el muro, y los orcos lograron entrar en tropel, y entonces los Rohirrim se vieron obligados a retirarse a Cuernavilla y a las cuevas, tomando el enemigo a la fortaleza y poniendo los estandartes de la mano blanca de Saruman. Por tanto, parecía el fin del pueblo de Rohan, pero con el amanecer sonó el legendario cuerno de Helm, algo que aterrorizaría a los enemigos, y el propio Theoden en persona cabalgó y lideró junto con Aragorn y cientos de hombres a pie una última acción desesperada, en parte para ganar tiempo a los heridos y ancianos que escapaban a través de las cuevas hacia las montañas. Pero en ese momento ambos bandos se dieron cuenta que un gran bosque se había aparecido como por arte de magia para bloquear la ruta de escape de los orcos. Y Gandalf y Erkenbrand aparecieron con 1000 jinetes y cargaron con dureza contra el enemigo, y con la llegada del mago, los hombres dullerinos que luchaban a favor de Saruman se rindieron, y los orcos rompieron su formación de asedio y huyeron, siendo eliminados por los Hucornos. Una vez finalizada la batalla, los dullerinos se rindieron y Theoden los perdonó, y la derrota de Isengard supuso una gran victoria para Rohan y se eliminó al principal aliado de Sauron.